Hola viajeros, en este video estamos en Montmartre, en la localidad 18 de París. Les voy a estar mostrando qué recorrer en este barrio en un día. Por supuesto, todo gratis, así que vamos allá. Para iniciar, comienzo por decirles que el hotel en el que nos quedamos en este distrito es el Hotel Montclair Montmartre. Montmartre es el barrio bohemio de París. Es un barrio que tiene muchísima historia. Es un barrio de los artistas en el siglo XIX. Fue un barrio que fue habitado por artistas muy conocidos como Van Gogh, como Renoir, como Picasso. También fue una zona que tiene una historia un tanto oscura que no muchos conocen, de guerras, porque era un punto estratégico por estar en una colina. El mismo nombre de este barrio dice mucho como de lo caótica y lo convulsionada que fue la historia de este lugar. Montmartre inicialmente significa monte de Marte, pero también después pasó a ser el monte de los mártires, como por esa misma historia de toda esa gente que fue condenada a muerte y decapitada en este lugar. Y entre todas esas personas que perdieron la vida, sin duda alguna, uno de los más famosos fue el apóstol Dionisio de París, que también era llamado el apóstol de las Galias. Y es que en el año 272 a.C., este personaje, como muy característico para la historia local, había sido decapitado. Él llegó aquí a París con la idea de evangelizar la ciudad, pero este fue el motivo por el que el emperador romano Diocleciano lo condenó a muerte. Y cabe decir que Montmartre fue una población independiente hasta el año de 1860, cuando pasó a ser el distrito 18 de París. Como fresquito. Algo que les aconsejo, sobre todo si vienen en época de verano, es que salgan en horas de la mañana. Nosotros estábamos despiertos como desde las 6 de la mañana, son las 8 y mire, el sol está bajo, no hay mucha gente, o sea que se disfruta mucho más. Se pueden tomar fotos sin que haya mucha gente alrededor. El primer lugar que nos encontramos es Le Moulin de la Galette, que son estos molinos que datan de 1717. Bueno, pero este Moulin de la Galette no era el único molino de esta especie en el siglo XVII. Esta era una zona que era de viñedos, de todo este tipo como de sembradíos y todo esto. Ya con el tiempo este Moulin de la Galette pasó a ser un salón de baile. En este momento se encuentra cerrado, pero ha sido retratado por artistas como Renoir, como Toulouse, como Van Gogh. Por supuesto, uno de los imperdibles aquí en esta zona es el Moulin Rouge. Como les decía, en el siglo XIX, Montmartre se caracterizó sobre todo por ser una zona donde estaba toda esa movida de cabaret, de la vida nocturna, de los artistas que venían y frecuentaban todos estos lugares, y uno de esos lugares más conocidos era por supuesto este cabaret. A finales del siglo XIX, este barrio adquirió algo de mala fama, pues por toda la cuestión de los cabarets y de todo esto que había en el lugar. Pero muchos artistas lo consideraban como una zona encantadora y por eso se trasladaron a este lugar y hicieron del barrio lo que es hoy en día. Yo dije lo siguiente en un video de TikTok acerca de París y la gente me quería crucificar. Pero yo sigo insistiendo que la vibra de París es muy parecida para mí a Bogotá. Es una ciudad grande, un poco caótica, entonces miren.
congestiones, un poquito de las calles un poquito sucias, la gente corriendo para un lado, para el otro. Tienen la misma vibra de una ciudad grande, por supuesto, de una ciudad capital, no importa si es de Europa o de Latinoamérica. O sea, no estoy diciendo que sea igualita a Bogotá, pero pues tiene una vibra similar. Si ustedes han visto la película Amélie, este lugar lo van a reconocer. Es el Café de los Dos Molinos. Y ahí fue donde se realizó una de las famosas escenas de esta película. Café, s'il vous plaît. Pueden venir y sentarse, tomarse un cafecito, acompañarlo con algo y sentirse como si estuvieran en la película de Amélie. Y aquí llegamos a la subida del Sagrado Corazón. Ahí ustedes pueden subir por las escaleras caminando o también, si desean, está el funicular para subir. Y miren, otro lugar al que todo queda por la misma zona, todo queda cerquita. Aquí llegamos a este carrusel que no me acuerdo el nombre, bueno, aquí se los pongo. Miren qué bonito. Ahí están haciendo unas filmaciones. Y miren esta vista con el Sacré-Cœur. Ustedes sabían que esa basílica está toda recubierta con una, creo que es con piedra de caliz, o bueno, es toda blanca, es un material que se limpia solo, con la lluvia se limpia solo. Montmartre es una colina sobre la que está el Sacré-Cœur, el Sagrado Corazón. A 130 metros, este lugar tiene una de las mejores vistas de París. Y miren qué vista más linda de París. Y con este calor que hace, por supuesto es necesario una refrescadita. Ay, pero esa agua está muy sucia. Bueno, y aquí en lo alto del Sacré-Cœur, miren que también se ven esas estafas típicas de París. Aquí en ese día les muestro disimuladamente una que vi, esa que es con las firmas, que siempre les resultan sacando plata a la gente, así que tengan mucho cuidado con esto en su visita en París. Bueno, creo que la entrada es gratis, ya lo vamos a descubrir en este instante. Vamos a ver, a conocer la iglesia por dentro. Sí, ciertamente la entrada es gratis. La Basílica del Sagrado Corazón Sacré-Cœur es uno de los lugares sagrados más importantes de París. Bueno, ¿qué puedo decir? Es una iglesia normal, como cualquier otra. Se me parece a la catedral de mi ciudad, pero pues bueno, los que son más apasionados por todo esto de las iglesias o más católicos y todo eso,
pues yo no soy de ninguna religión, de pronto le puedan encontrar más novedad. Pero sí está bonita y más pues por la historia es muy interesante. ¿Cómo le parece? Pues es una iglesia normal, parece la catedral de Manizales. Esta basílica, que es obra de Paul Abadie, comenzó a construirse en 1875 y se completó en 1914. Fue consagrada como basílica a los 5 años de la construcción, el 16 de octubre de 1919. Bueno, y aunque yo no soy católica ni de ninguna religión, no podía dejar pasar la oportunidad de sentarme unos instantes y simplemente escuchar algo de lo que se hace en esta basílica, un poco de la misa que estaban dando ese día. Miren por qué les digo que venir siempre temprano. Nosotros ya habíamos entrado y miren ahora la colota que hay. Y si ustedes son todos cursis y ridículos, pueden venir a poner aquí un candado. No, mentira, si les gusta esto, pueden venir aquí a poner un candado. Aquí hemos llegado a otra placita, pero miren qué lindo. Y también hay muchos lugares donde sentarse a tomar algo. Pero por supuesto retratistas, gente que hace cuadros en acuarela, caricaturistas. Para todos los que nos gusta el arte es un lugar muy bonito. Esta iglesia del Sagrado Corazón duró 44 años en terminarse. Son 197 escalones que subimos aquí para llegar al Sagrado Corazón y justo al lado está la Plaza Duterte, que es esta que les estoy mostrando en este momento, que es donde desde siempre en la historia se hacían muchos pintores y retratistas y como pueden ver en este momento sigue siendo así, aunque ya es un poco más comercial y hay restaurantes y cafés. Y hemos llegado a otro de los puntos que conocer en Montmartre gratis, es Le Maison Rosé. Este es un lugar que se ha vuelto muy instagramiable y por tanto popular, pero a mí se me hizo un poco difícil sacar una fotografía en este punto. Le Consulat es otro de los puntos a conocer aquí en Montmartre. Es uno de los sitios más fotografiados donde vienen a comer y a beber. Este era un punto donde los artistas impresionistas como Renoir, Cézanne, Van Gogh venían aquí a pasar sus días mientras pintaban y creaban sus obras. Puede ser, miren. Ahora vamos a ver esta escultura que es el hombre atrapado en la pared. Le Passemuraille o El Pasamurallas es una obra del artista Jean Marais y se encuentra en el distrito de Montmartre, en una pequeña plaza llamada Marcel Aimé, y es un homenaje a un escritor que vivió en este barrio. La obra se realizó a finales de la década de los 80. Aquí en el barrio y en todo París hay fuentes de agua potable, entonces búsquenla para que no gasten en eso. By the way, in 2023.
Bueno, y ahora vamos a ir a comer a un restaurante que es muy famoso en redes, se llama Bowling Pigalle o algo así, que es comida como francesa, pero es, pues, es bastante económico. Ah, caray, eso sí me interesa. Entonces vamos a ver qué tal está. Este queda aquí, mira, ya está el Bowling Pigalle, queda al lado de la estación Pigalle del metro de París. Miren, aquí está el menú. Miren la mesa tan chévere que nos dieron. Bueno, miren, yo me he pedido unos macarrones con jamón estilo parisino y trufa. Este tiene un precio 9,80 € y mi hermano se pidió un ¿qué? Un cerdo en salsa endemoniada con papas, y ese valió como 12 € o 10 € y yo me pedí una Coca-Cola de la más pequeña de 12 €. El muro de los te amos en muchos idiomas también es un lugar al que pueden venir a tomarse fotos. No tiene mayor cosa, simplemente es un muro con muchos te amos en distintos idiomas y ya. Bueno, ahí se acumula mucha gente para tomarse esa foto. Más bien caminar por aquí, por este jardincito que está bien tranquilo y bien bonito. Está chiquitico. Bueno, no, en realidad no tiene mucho. Está un poquito descuidado, la hierba un poco alta. ¿Y ya? Bueno, para caminar por este barrio hay que tener buena pierna, así como nosotros. Mire, nos ponen un espejo para vernos qué tan cansados llegamos después de subir esas escalas. Aquí vamos subiendo otras escalas más. Y ahora volvimos a llegar a la Place du Tertre desde otro lado. Caminandito, caminandito. Aquí estamos de nuevo a ver más pintores. Miren qué bonito. Y aquí, pero aquí justo al lado de la iglesia del Sagrado Corazón queda una iglesia aún más antigua, que es la iglesia de San Pierre. Muy parecida al Sagrado Corazón. Fíjense cómo se ve lo que les decía de la piedra caliza, que es un material que se lava con, pues, así misma con el agua. Las partes donde no le cae agua, mire cómo está oscuro. Y las partes donde sí cae agua permanece siempre blanquita. Y aquí llegamos a un parque que tiene mi nombre. Está hecho en mi honor. Mentiras, pero mire, se llama Parque Marcel Bleustein Blanchet. Este queda aquí atrásito de la iglesia del Sagrado Corazón, del Sacré Cruz. Bueno, gente, y hasta aquí este video.
mostrándoles qué hacer en un día gratis en Montmartre. Ahorita me voy para otro país, pero vuelvo en unos próximos días para seguirles mostrando otros lugares de París. Espero les haya gustado mucho este video. Recuerden suscribirse porque se vienen muchos videos aquí en Europa y en otro destino que es sorpresa. Así que suscríbanse y bueno, viajen, sean felices. Bye. Se me olvidaba decirles que para regresar, para ir de aquí de Montmartre al aeropuerto, en Charles de Gaulle, igual van al 350 en Porte de la Chapelle, aquí vamos caminando allá y es lo mismo. Entonces, bueno, ahora sí, viajen, sean felices, bye. Y les termino este video con una reflexión de viaje. Los lugares se conocen realmente caminándolos, no solamente los sitios turísticos. Es cierto que París y Montmartre es un lugar bellísimo, con muchos lugares hermosos, limpios, todo de primer mundo. Pero también París tiene zonas que son un poco distintas, en donde se puede llegar a sentir algo de peligro. Nosotros caminamos bastante esta zona porque incluso llegamos y nos fuimos en bus, entonces tuvimos que pasar por una parte que no era tan estética o tan bonita como otras partes que muestran de París. Pero esa es la esencia de los viajes, eso es lo que los hace únicos, conocer realmente la vida de los lugares, conocer los problemas, las vivencias, para que dejemos de idolatrar lugares y aprendamos a disfrutarlos con una mente más abierta y no con una visión tan sesgada. Así que aquí les dejo esta reflexión, caminen un poco más, sálganse de las zonas turísticas, teniendo algo de cuidado obviamente. Pero bueno, viajeros, nos vemos pronto entonces desde otros destinos que sé que les van a encantar. Un abrazo, un beso y viajen mucho. Bye.